Paz y bien, hermanos. Jesús, historia de Dios, entra en la historia humana anunciado por su precursor Juan el Bautista. Homilía para el domingo segundo de Adviento de este año, que es el año C, escuchando el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 3, versículos 1 al 6. El año 15 del imperio del emperador Tiberio. Siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado y lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, el segundo y tercer domingo de Adviento están dedicados, en cuanto se refiere al Evangelio, a la persona de Juan el Bautista, el precursor del Señor. Pero es justo advertir que el Adviento, primavera del tiempo litúrgico, tiempo entrañable, no es un tiempo temático que se pueda reducir a unos eslóganes o letreros, especies de marcas de propaganda. Las lecturas de este tiempo, que tan cuidadosamente han estudiado los que han preparado el misal, los salmos con sus antífonas, las preces de la mañana, del atardecer, los múltiples textos de la liturgia, todo ello nos presentan un escaparate visual muy variado. Y es algo que nos enternece. La unidad, la pluralidad, la plenitud del mensaje son tres palabras que nos pueden servir de clave para acercarnos a la riqueza inmensa de este tiempo del Señor. Y Dios viene al corazón por los caminos que Él dispone, que muchas veces no son precisamente los textos que hemos escuchado en la liturgia, sino una escena de la vida, un pobre, una anciana a la que hemos socorrido. Ahí hemos visto el adviento del Señor. Al pie del Evangelio de hoy me voy a fijar en 3 puntos, 3 aspectos que son los que quisiera compartir con ustedes. El primero es ver cómo ha notado San Lucas el hecho de que Dios hace su historia de amor con el hombre en la historia humana enmarcada en determinado momento y época. El segundo punto es ver cómo Juan Bautista es interpretado por las profecías como el mensajero de Dios. Y el tercero es ver cómo todo esto llega hasta nuestro corazón, del modo que Dios quiera. El nombre del emperador Tiberio aparece en los libros sagrados solamente aquí. Toda la vida de Jesús, súbdito del imperio a través de Palestina, está encuadrada en los años en que gobernó este emperador, que vivió 79 años. Murió en marzo, traspasando el calendario romano al nuestro, murió en marzo del año 37 de la era cristiana, habiendo entrado a gobernar el año 14. Toda la vida pública de Jesús queda pues enmarcada en la vida pública de este emperador.
al que los historiadores romanos, en particular Suetonio, nos lo han presentado como un hombre de mucho estudio, un hombre muy culto, pero al mismo tiempo un hombre muy disoluto. No sabemos hasta qué grado esta vida que nos ha contado Suetonio es una vida escrita con muchas revanchas. San Lucas nos dice que Juan empieza a actuar en el año 15 de este emperador. Haciendo pues las cuentas con nuestros números, sería pues el año 29 de la era cristiana. Este dato de cultura no es un mero dato cronológico, es un dato que lleva dentro una carga de reflexión, es un dato que podríamos decir que es teológico. He aquí que la cronología y la geografía se hacen historia de Dios. Él es el creador del tiempo, pero Dios está más allá del tiempo. Sin embargo, Dios viene a nuestro tiempo y hace historia con nosotros. San Lucas, en el Nuevo Testamento, es el teólogo de la historia de la salvación, como reconocen los estudiosos de la Biblia. La historia de Dios se hace historia humana y la historia del Señor ocupa la parte central. Y los tiempos de Dios son los que anteceden a Jesús, el tiempo de Jesús, que es el centro del tiempo, el tiempo de la Iglesia y el tiempo final de la venida del Señor. Todo esto nos lo ha de explicar San Lucas a lo largo de su obra de los Evangelios y de los Hechos de los Apóstoles. Dios, pues, se hace tiempo y la historia de Dios entronca con la historia humana. Este encaje de Dios en el tiempo nos invita a continuar la reflexión que inició San Lucas, porque el tiempo de salvación de Dios tiene nombres de un emperador y de unas autoridades concretas. Bajo Poncio Pilato, gobernador de Judea, bajo Herodes, tetrarca de Galilea, Filipo, tetrarca de Turea y Traconítide, y Lisanio, tetrarca de Abilene, bajo Anás y Caifás. Esta es la historia humana, que es historia de Dios. Pues bien, hermanos, ahora cada uno de nosotros hace su aplicación particular. ¿Cuál es esa pequeña historia mía que está enmarcada en los acontecimientos de mi patria y del mundo entero? Esa historia mía es una historia sagrada porque es historia de Dios, como la historia de Jesús metida dentro del Imperio Romano, metida dentro del pontificado de Anás y Caifás, es una historia sagrada. La historia de Dios con Jesús, la historia de Dios con la humanidad. Pues bien, yo me pregunto, y les invito a todos ustedes, cada uno de nosotros sabe su propia historia. Esa historia en la que Dios está presente y ha hecho su obra en medio de nosotros. ¿Cuál ha sido la historia de Dios en mí? ¿Cuál ha sido el adviento de Dios en mí? ¿Cuál ha sido la llegada de Dios a mí? Mi historia no es una cadena de casualidades, coincidencias que han ocurrido. Mi historia no es un juego de oportunidades que me ha dado la vida. Mi historia no es el azar. Mi historia está envuelta en gracia y en pecado, es de más y menos que la historia de Dios en mí. Descubrir el sentido de mi propia historia es gracia del Adviento. Me estoy alargando en esta explicación, hermanos, y voy a abreviar los otros dos puntos que he anunciado. Para interpretarle a Juan el Bautista, el predicador de este tiempo singular del Adviento, en este domingo y en el que viene,
los evangelios, es decir, la comunidad cristiana donde ha brotado el evangelio, ha acudido a las antiguas profecías. Ha recordado cómo hubo un destierro en Babilonia y cómo Ciro dio el decreto de repatriación de los judíos. Esto ocurría en el siglo VI, en el año 535. Y entonces un famoso pero desconocido profeta dijo unas profecías maravillosas. Allanad el camino, que ya vuelven los cautivos, y marcha Dios al frente. Que los montes se abajen, que los valles se eleven, que lo torcido se enderece, porque viene nuestro Dios y Salvador. Todo esto lo han meditado los cristianos y lo han aplicado a Juan el Bautista. Y han dicho, Juan el Bautista es el pregonero que nos ha anunciado la venida del Señor y el allanamiento de los caminos. Ahora la palabra profética, la que arranca de Isaías, la que pasa por Juan el Bautista, llega hasta nosotros. Hoy, ¿quién es el profeta? Hermanos, hoy el profeta es la Iglesia. Hoy el profeta puede ser yo mismo que estoy anunciando estas cosas. ¿Y cuál es esta profecía? Pues esta profecía es muy sencilla, queridos hermanos. Prepara el camino a tu Dios. Rectifica tu conducta. Abaja el orgullo. Sé llano y humilde. Limpia tu corazón. No lo estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí mismo. La Iglesia tiene un sacramento maravilloso que proclama la misericordia y la ternura de Dios. Es el sacramento de la reconciliación. Acudamos al sacramento para sentir el abrazo de Dios. Y concluyo, hermanos, dirigiéndome ahora a Jesús y diciéndole, Señor Jesús, te estamos invocando en el Adviento. Ven, Señor Jesús, convierte mi corazón para que esta súplica sea verdadera. Ven, Señor Jesús. Amén. Paz y bien, hermanos.